Bienvenidos estudiantes de tercer año medio. Durante esta clase vamos a trabajar esencialmente con algunos conceptos de los géneros narrativos, del género narrativo. Hemos trabajado ya con narrador y tópicos literarios. Hemos ido repasando de manera muy superficial las figuras literarias y vamos a retomarlo en las siguientes clases, pero hoy nos vamos a concentrar en los personajes. ¿Para qué vamos a recordar estos personajes tipo? Para luego poder formular interpretaciones a partir de análisis literarios que vayamos realizando durante la clase, durante las clases. Así es que comencemos. Vamos a recordar algunas cosas. En el caso de los elementos que son base de los textos narrativos, tenemos que recordar lo siguiente. Primero, su propósito comunicativo, el cual siempre va a ser contar o narrar una historia de ficción. Esta historia de ficción está contada o narrada por esta voz ficticia que recibe el nombre de narrador y que vimos en las clases anteriores, que básicamente está dividido en dos grandes grupos, ¿cierto? Un narrador que es homodiegético y un narrador que es heterodiegético, y esto determina, ¿cierto?, la participación dentro del relato. Ya vamos a denominarlo así, por una cosa de práctica solamente, y dentro del narrador homodiegético encontramos todos aquellos que participan dentro de la historia, y de los narradores heterodiegéticos, aquellos que observan desde afuera del relato, que no son parte de la historia narrada. Recordar siempre que esta historia es de ficción. Vimos además los tópicos literarios, que básicamente son clichés o son temas que se van a ir repitiendo y que se han ido repitiendo durante la historia de la literatura. Encontramos también varios y que los puedes ver en la cápsula anterior, pero nos quedamos, ¿cierto?, con esta idea general de que son historias, temas predeterminados que se han ido repitiendo a lo largo de la historia de la literatura universal y que los han tomado también otros tipos de expresiones, como las expresiones artísticas, audiovisuales también. Y hoy nos vamos a detener en estos personajes tipo. ¿Qué son los personajes tipo? Básicamente son personajes que ya están preestablecidos y que reúnen un conjunto de características que van a ser físicas, psicológicas y morales, pero tiene que ver con la predeterminación de estos personajes, es decir, ya los conocemos, sabemos cómo van a actuar, porque tienen características que los van a ir distinguiendo. Otra forma también de conocer estos personajes típicos es que son denominados arquetipos y están muy relacionados con los estereotipos, que me imagino que lo han revisado en años anteriores. Vamos a nombrar solamente los más icónicos y los que suelen repetirse con mayor frecuencia: el anciano, el mentor, el héroe, el avaro, la madrastra, la dama, el seductor y el bufón y el pícaro. En este sentido vamos a ver un pequeño ejemplo y con algunas características que van a ser las esenciales. Dentro de estos personajes típicos está el anciano, el que suele darle sentido a las vivencias del héroe y es aquel que se caracteriza esencialmente por su sabiduría y el conocimiento. Lo tradicional es que este anciano esté representado, este mentor esté representado por personajes que son de avanzada edad, pero la idea es que guíen a este héroe a encontrar el camino. En el caso de los héroes y de las heroínas, son aquellos protectores, valientes y justos personajes que tienen un objetivo esencial, y ese objetivo o esa causa es una causa más bien justa, relacionada con el bien. En el caso del pícaro, son sujetos, como dice acá, de dudosa moralidad, que apelan a la astucia para obtener ciertos beneficios. Es decir, tienen un objetivo y pueden hacer lo que sea, da lo mismo con quién se intervengan, con quién peleen, con quién se encuentren, pero el objetivo esencial es la sobrevivencia. Este personaje, que es el pícaro, proviene, ¿cierto?, de la literatura, estamos hablando de varios siglos atrás, esencialmente de la Edad Media, en donde habían personajes que principalmente querían sobrevivir, ¿ya? Entonces a eso se refiere el pícaro. Avanzamos con los tipos de personajes y encontramos al villano.
el villano siempre va a ser como el antagonista del héroe y ejerce una maldad de manera bastante explícita o deliberada, como dice en la imagen. Encarna valores negativos, pero esencialmente para llevarle de manera coloquial, ¿cierto?, la contra al personaje principal, que suele ser el héroe. En el caso del avaro, son personajes que son adinerados, codiciosos, ¿cierto? Ahí aparece la imagen de un personaje de los Simpsons, en donde no les gusta gastar dinero y siempre van a privilegiar su propio bienestar por sobre el de otro, van a mirar al resto en menos y siempre giran en torno al dinero o a los elementos materiales que se consiguen con el dinero. En el caso de la femme fatale, es una mujer que es caracterizada esencialmente por un físico bastante atractivo y por la sexualización que tienen de ese físico. Y la idea es que utilizan esos elementos, más bien sexuales, para poder atrapar de alguna forma al héroe. Suelen ser las villanas, pero la característica esencial, ¿cierto?, es su físico y su atractivo visual. Seguimos con la madrastra, que es una mujer que es muy poco maternal. Disney ha exacerbado mucho esta figura y que está interesada en el propio bienestar. No le interesan sus hijos, sino que el concepto de madre bondadosa que generalmente la literatura nos presenta es un estereotipo que encarna a la madrastra como contrario. Y ejerce, por supuesto, el poder sobre aquellos sujetos que son más débiles, como la hijastra, que generalmente la trata bastante mal. En el caso del bufón, es alguien que hace reír al resto, por lo tanto es este personaje bromista y que exalta la figura del héroe. Es decir, lo acompaña para que él sea el verdadero protagonista y el bufón se encarga de entretenerlo, generalmente son como bastante cercanos, ¿cierto? Y el objetivo de este personaje bufón es hacer reír al resto para que el héroe, ¿cierto?, siga su camino y pueda conseguir sus objetivos. Y por último, el seductor, el libertino y en algunos casos el don Juan, es un seductor de mujeres, que esa es como su gran característica, el cual tiene un encanto bastante especial, es frívolo, no tiene compasión y remordimiento y siempre está, ¿cierto?, vinculado a alguien bastante atractivo visualmente, ¿cierto?, y atractivo porque encanta a los personajes que son más bien femeninos, personajes que tienen que ver con la dama o con una mujer bastante angelical. Entonces el seductor tiene esas características. Bien, hemos visto hasta el momento varios tipos de personajes y la idea es que nos quedemos y podamos ir analizando y nos quedemos con estas características para que todos aquellos textos que podamos leer o incluso aquellos textos que podamos ver como películas, como documentales, como series, podamos ir relacionando estos elementos con la realidad que nosotros tenemos. Y vamos a darnos cuenta que la literatura ha ido tomando estos elementos y los ha ido puliendo, y que los textos audiovisuales los han ido tomando desde la tradición literaria y también se han ido modificando a lo largo del tiempo, ¿ya? Si es que hay alguna duda, evidentemente puedes preguntarme, ya tienes mi correo, o puedes dejarme un mensaje en Classroom. Cuídense, que estén muy bien.